Gracias por los que me han contestado la encuesta, también no he visto, solo vi los que recién ayer, pero les agradezco de verdad. Creo que les gusta a todos lo de las mini expos. Recording in Así progress. que lo vamos a seguir haciendo. No sé si es necesario que siga grabando videos, hay unos que no pusieron nada con respecto a si los necesitan o no. Bueno, igual ya puse a grabar ¿verdad? Pero vamos a ver que terminan de contestar los que faltaban. Entonces, vamos a ver. Entonces, hoy comenzamos otra unidad, ya la segunda mitad del curso, así que vamos bien, tenemos más o menos 20 minutos para hablar de algunos conceptitos. El tracto alimentario o sistema digestivo, algunos componentes que vamos a ver, es un sistema sumamente interesante, de cómo se va dando embriológicamente, es un tubo, si ustedes se fijan, y ya vieron esto, todavía no lo han visto en histología, ¿verdad? ¿No van por ahí todavía? Es para correlacionar algunas cositas. ¿No? No, doctora. Ok. Entonces, miren, del sistema digestivo, algunas cositas importantes, déjenme poner esto, mover mi cámara, acá. Es un tubo, ¿ok? Eso es lo primero que quiero recordarles. Es un tubo, es un tracto que comienza en la boca, termina en el ano. Vamos a ver que vamos a encontrar diferentes orígenes a partir de las capas de la gastrulación. Y el tubo digestivo como tal, además va a estar asociado a ciertas glándulas cuyos conductos van a desembocar en el tubo digestivo o tienen relación con él. ¿Qué glándulas? Por ejemplo, el hígado, el páncreas, por mencionar algunas, la vesícula biliar también. Una cosita importante recordar del tubo digestivo, que no me voy a meter a la parte tanto de histo ni nada de eso, pero sí que analicen que el tubo digestivo, como ustedes lo miran acá, esto ya es como en adulto, ¿no? Lo vamos a dividir en capas. El tubo como tal, si lo cortamos y luego empezamos a ver las capas de interno a externo, hay que saber que vamos a tener una capa mucosa, que es la que ustedes miran acá. Vamos a manchar un poquito. Okay, entonces, la primera capa, que es la capita más interna, es la capa mucosa. La capa mucosa incluye varias cosas y eso lo van a ver en histología. Lo más interno es el epitelio que vamos a encontrar, va variando un poco a lo largo de las diferentes partes que encontramos en el tubo digestivo. Acuérdense que comenzamos por cavidad oral, así lo van a estudiar en histología, luego pasamos a faringe, luego al esófago, luego al estómago, luego a los componentes del intestino delgado, luego el colon y finalmente la parte final que es el recto y canal anal. Entonces, el epitelio va a ir variando bastante entre cada una de las partes de este trayecto. Es la parte más interna del epitelio, lo sostiene una lámina propia de tejido conectivo y además de eso el epitelio va a estar asociado a una pequeña capa de músculo liso que se conoce como muscular de la mucosa. Van a ver que diferentes componentes van a tener un origen embriológico diferente. Ya se los voy a mostrar resumido en la siguiente diapositiva. La siguiente capa que encontramos es la submucosa, obviamente está abajo de la mucosa, también tiene tejido conectivo. Y la tercera capa es la capa muscular externa. Si se fijan, no es lo mismo que muscular de la mucosa, es otra capa totalmente más periférica. Y esas capas también varían dependiendo la parte del trayecto en el que estemos. Varía en el esófago, varía el número de capas y su orden en el estómago, varía en el intestino, para que se hagan una idea. Y la última parte pues es la serosa o también la adventicia, dependiendo de si esa parte del tubo que estamos estudiando está adherida o no a la pared corporal o a estructuras vecinas. Entonces, ¿de dónde nace este tubo? Si se fijan, casi todo comienza siempre a la cuarta semana, ¿ok? En la cuarta semana, ¿qué estaba pasando? Si se acuerdan, ya teníamos la gastrulación terminada y comienza el plegamiento del embrión, que va a tener el plegamiento tanto cráneo-caudal como el plegamiento lateral del embrión. ¿Qué sucede en ese punto? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Si se fijan, ¿no? Aquí ya tenemos diferenciadas las tres capitas con sus tres colores y vemos que comienza el plegamiento hacia los lados para hacer el cilindro que hablábamos, que es lo que se convierte el embrión inicialmente. ¿Qué se va a incorporar en este plegamiento? Esto que vemos aquí, ¿cierto? El saco vitelino o vesícula umbilical.
¿Y qué parte es la que tiende a incorporarse? Es la parte dorsal de la vesícula umbilical, la que se va a incorporar al embrión que se está pegando, que es lo que se está plegando, perdón, que es lo que ustedes pueden ver aquí. Y es a partir de ella donde ya hemos creado entonces nosotros el tubo digestivo primitivo, que es lo que ustedes miran aquí y vemos cómo ya se van terminando de unir las partes. Y se fijan, ya cuando tenemos el cilindro, ¿ok? Ese tubo digestivo queda inmerso, ¿cierto? Como en el centro, por decirlo así, va a estar unido por estructuras, si ustedes se fijan como que lo suspenden dentro de esta cavidad que vemos acá, este espacio que sería la cavidad peritoneal, va a estar suspendido hacia la parte dorsal por un mesenterio dorsal y hacia la parte de la pared corporal anterior por un mesenterio ventral que, bueno, aquí no aparece marcado. Estamos. Luego, más adelante, creo que mañana vamos a hablar de las diferencias entre el peritoneo y cómo lo vamos a diferenciar entre peritoneo visceral y peritoneo parietal, pero eso lo vamos a dejar para mañana. Entonces, de entrada saber que fue la parte dorsal de la vesícula umbilical que se incorporó cuando se dio el plegamiento lateral del embrión y que quedó inmersa dentro del cilindro que formamos. ¿De dónde a dónde se extiende? Bueno, se extiende desde la membrana orofaringea, creo que la recuerdan muy bien, hacia la membrana cloacal. De esa sí no hemos hablado mucho, vamos a hablar al final de la clase de eso mañana. ¿Cómo lo vamos a dividir? Y van a ver que muchos conceptos de acá, de hecho la clase está hecha para mucha correlación con anatomía macroscópica hoy, y tiene un poco de clínica también. Lo vamos a dividir en intestino anterior, medio y posterior. Entonces, al dividirlo así, vamos a ver que del intestino anterior salen unos derivados, del medio otros derivados y del posterior, pues, obviamente, otros derivados. Y además, esa división corresponde a la irrigación que reciben las diferentes partes del tubo digestivo que se está desarrollando y que persisten una vez que nosotros nacemos y que nos hacemos adultos. Eso lo van a repasar en anatomía macroscópica de nuevo, pero es importante que lo entiendan, que eso es algo que se establece del periodo embriológico. Entonces, histológicamente, bueno, esto ya lo mencioné, así que me lo voy a saltar porque ya se lo dije. Dentro de las capas embriológicas que vamos a analizar acá, que nacieron de la gastrulación, es del endodermo, o sea, esta capita amarillita que vemos aquí, donde se va a formar el epitelio y las glándulas asociadas. Van a ver que en el tubo digestivo hay mucha glándula, mucha glándula, sobre todo cuando estamos hablando ya de estómago en adelante. Entonces, ese epitelio y las glándulas asociadas se forman desde el endodermo. Todo el otro componente, todo lo demás, la mayoría de las otras estructuras que nosotros vamos a estar hablando, se originan a partir del mesodermo visceral. Ese sería el otro derivado. Ahora, las partes de inicio y salida del tubo, eso es muy importante que no se me vayan a confundir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya dijimos que comienza con la membrana orofaringea y termina con la membrana cloacal. ¿Qué significa eso en palabras adultas? Comenzamos en boca, terminamos en el conducto anal. Entonces, el origen de esas estructuras va a tener un origen ectodérmico, ¿ok? El epitelio que se origina ahí, y ojo, el epitelio que originamos en estas partes de entrada y salida del tubo, que comienzan en parte con el estomodeo y terminan en la fosa anal, tiene un origen ectodérmico, y esto pónganle atención, ¿ok? Pónganle atención porque en histología, cuando ustedes analicen después, bueno, eso les va a determinar por qué cambian las estructuras histológicamente, y luego van a ver que el origen de los tumores y las características que puedan tener en el tracto digestivo también dependen del origen embriológico, a partir de qué capa de la gastrulación nació X o Y tejido. ¿Ok? Entonces, ojalá que les hagan esa correlación en histología porque es bien importante que lleven ese concepto bien entendido para patología. Otra cosita interesante que sucede acá es que el tubo tiene un epitelio muy proactivo. Ese epitelio, y como nos estamos formando un epitelio muy proactivo, que en etapas tempranas lo que hace es que oblitere el tubo como tal. Y eventualmente cada una de las partes se va a ir recanalizando por una apoptosis, obviamente es un proceso fisiológico, en el que las células epiteliales van a morir de forma programada y pues se va a recanalizar el tubo, que es muy necesario, porque ustedes ya saben que el feto eventualmente va a empezar a deglutir líquido amniótico y lo va a absorber también.
y por eso necesitamos que se recanalice el tubo digestivo. Y además de eso, pues que se va a eliminar, pero se va a eliminar por orina, ¿cierto? Entonces, si avanzamos, vamos a avanzar un poquito aquí, vamos a ver hasta dónde puedo llegar. Aquí tenemos esta estructura, ¿ok? Vamos a usar otra vez. Entonces, si se fijan acá, este dibujo me gusta porque ya trae los derivados que vamos a ir mencionando. Entonces tenemos, no lo tengo en español esto, intestino anterior, intestino medio e intestino posterior. Y aquí se los pongo para que hagan la correlación con las estructuras de irrigación bien específicas que les dije que se iban a mantener. Aquí tenemos su vaso, aquí tenemos el otro y el último. Entonces, ¿qué significa esto? Si nos vamos al intestino anterior, dijimos entonces que este nos va a dar origen a qué estructura. Si ustedes se fijan acá, bueno, de entrada, miren que aparecen los arcofaringios, ¿cierto? Que son craneales, aparecen craneales con respecto al primordio de la faringe. La faringe estaría en esta zona de acá, no me aparece ahí. Y luego, esto que ustedes miran acá es la yema del pulmón, eso significa lumbar, o sea, que es la yema, el divertículo que me va a formar el pulmón, que eso vamos a estar hablando la otra semana. Y este que vemos aquí es el divertículo tiroideo, si no me equivoco. Entonces, si vemos acá, vemos que del intestino anterior se me forma esófago, es lo que vemos, el estómago, estamos, si nos vamos más distal, y aquí se va a formar también el hígado, miren, mediante un divertículo hepático que se va a formar, la vesícula biliar, además, y aquí también se me forma el páncreas. El páncreas. Y finalmente, y si se fijan, estas ya son glándulas asociadas, ¿no? Hígado, vesícula biliar y páncreas son estructuras sólidas, por decirlo así. Bueno, la vesícula biliar es como una bolsa en realidad, pero no son dentro de la continuidad del tubo, pero sí van a estar conectados a él. Y aquí miran ustedes que tienen incluso los trayectos definidos. El páncreas, que está como ya en la parte más distal, y finalmente, si se fijan, aquí incluye el duodeno. El duodeno, que aquí comienza, como ustedes se fijan, la podemos dividir en 4 partes. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente aquí sería la continuidad con el estómago, la parte pilórica y luego el estómago, intestino anterior, todo esto. Y el duodeno, la parte que deriva del intestino anterior llega hasta acá, que es donde tenemos estas papilas, ya las vamos a ver para qué sirven y todo, ahorita que miremos duodeno, pero para proponer un límite que ya está descrito en los libros de anatomía, el duodeno, si ustedes se fijan, va a tener entonces un origen dual. Duodeno, la parte superior, duodeno, su parte inferior. Entonces, una parte de acá a acá se origina del intestino anterior y pues de acá a acá ya comienza su origen a partir del intestino medio. Si se fijan, todos los componentes que se originan del intestino anterior van a estar irrigados por una arteria llamada tronco celíaco. El tronco celíaco, que es rama obviamente de la aorta abdominal. Si nos fijamos, el duodeno, al saber que tiene un origen dual, yo voy a decir entonces significa que el duodeno tiene una irrigación dual también, y efectivamente cuando lo vean en macro, lo van a corroborar. El duodeno va a recibir además irrigación de la arteria mesentérica superior, que es la que se encarga de irrigar todas las estructuras que salen del intestino medio. ¿Qué sale del intestino medio? Bueno, si continuamos en el tubo, ustedes se fijan, ¿ok? Continúo con las partes inferiores del duodeno y luego avanzo a los componentes del intestino, los otros componentes del intestino delgado, yeyuno, ilion, y además de eso, me haría todo el intestino delgado que estaría aquí, lástima que no tengo esa imagen, y luego pues aquí tengo un pedacito de intestino delgado de ilion, y luego la continuidad con colon. Ahora, ¿hasta dónde llega ese origen del intestino medio? Llega más o menos a 2/3, miren, 2/3, que sería más o menos por aquí, de colon transverso. ¿Ok? Hasta aquí parte de la irrigación van a ser de la arteria mesentérica superior. Y entonces, si yo digo que 2/3 del colon transverso se originan del intestino medio, significa entonces que este también tiene un origen dual, ya que el tercio distal, mejor dicho, se origina del intestino posterior y por lo tanto también tiene una irrigación doble porque va a recibir ramas además de la arteria mesentérica inferior. Lo demás, el otro tercio, miren, distal del colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, es lo que estamos viendo aquí, recto,
y la parte superior del canal anal, porque ya vimos que la parte distal, el término del canal anal, se originó del ectodermo, por eso el epitelio ahí cambia y lo van a ver en histología, pero la parte superior del canal anal sí se va a originar del intestino posterior. Entonces eso para que no lo olviden y para que cuando lo vayan a estudiar a macroscópica y también lo correlacionen con histología vean que tiene que ver con el origen de estos tres componentes del intestino primitivo. Ahora, lo que les mencionaba, los orígenes aquí quedan resumidos del endodermo que estructura básicamente solamente el epitelio, ¿ok? Y las glándulas asociadas a él que recubren el tubo. Luego del mesodermo visceral, todas las otras capitas que ya mencionamos que van a estar a lo largo del tubo digestivo. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿Nada? No voy a terminar lo que tenía pensado que iba a dar hoy. Entonces hablemos del intestino anterior y de sus derivados. Ya los mencionamos, solamente los vamos a ir analizando un poquito más específicos, uno a uno. Si se fijan, como les mencionaba, vamos a poner otra vez aquí. Uy, aquí está. Entonces, tenemos el componente del intestino anterior que estaría acá. Si se fijan, aquí tengo el primordio del hígado y la relación inicial con la parte craneal que tenemos con el embrión en desarrollo es la faringe, ¿cierto? Entonces, pongamos aquí la faringe, marquémosla. Recordemos que la faringe, anatómicamente hablando, forma parte tanto del componente del sistema digestivo como del componente respiratorio. Y eso pues lo van a discutir más conmigo la otra semana que miremos aparato respiratorio. Entonces, si ustedes se fijan, la faringe primordial, pues ya sabemos, en la parte craneal vienen los famosos arcofaringios y todos los derivados. También tiene que ver con el origen de componentes del tracto respiratorio inferior, porque a partir de la faringe, esto que vemos aquí, cerquita del esófago, ya van a ver por qué se los estoy haciendo ver, cerquita del esófago, este divertículo que vemos aquí va a ser la yema pulmonar, y ahí se van a formar parte de los bronquios, los pulmones. Entonces, de la parte distal de la faringe va a salir ese espacio. Además de eso, si se fijan y continuamos, ya vamos con los componentes del intestino anterior, ¿no? Que continúa, por continuidad en el tubo que se va a dar. Esófago, el esófago, la región esofágica, que es lo que vemos aquí, y luego la región gástrica, la región duodenal, y luego vemos aquí el primordio del hígado. ¿Qué otra cosa? Creo que lo demás ya se los mencioné en las diapositivas anteriores. Esto lo vamos a ir mencionando uno a uno. No olvidar la irrigación que nace del tronco celíaco. Aquí lo vemos marcadito también, el tronco celíaco. Ven que nace, en este caso aquí todavía es la aorta dorsal, eventualmente una vez que se establezca el desarrollo del diafragma, y miren quién aparece aquí, uno de los componentes del diafragma, ¿se acuerdan? El septum transversum, no dejen de ver la relación que tiene con el hígado, ya lo vamos a resaltar, tampoco olvidar la relación que tiene con la parte cardíaca del embrión. Entonces, nace el tronco celíaco de la aorta dorsal en este punto. Una vez que se establece el diafragma, ya la vamos a conocer como aorta abdominal. Excepciones de irrigación, ¿qué no va a irrigar el tronco celíaco? Pues no irriga la faringe, tampoco irriga al tracto respiratorio inferior. Ahora, con el esófago sí es importante recalcar que el esófago tiene una irrigación dual. Todo se origina del intestino anterior, sin embargo, la irrigación, por la posición que tiene, es el mismo vaso ustedes, pero como el diafragma lo divide, entonces arriba del diafragma, acá sería la aorta torácica, y luego pues tenemos abajo el diafragma, la aorta abdominal. Entonces, si se fijan, la porción intraabdominal del esófago sí va a estar irrigado por el tronco celíaco, que es la arteria del intestino anterior, pero su parte intratorácica va a recibir ramas de la aorta torácica, ¿ok? Pero no se vayan a confundir, el esófago se origina del intestino anterior. Ok, aquí creo que básicamente lo mismo, solo para que miren la relación con los vasos. Aquí está otra vez la aorta dorsal. Ok, si avanzamos, chicos, pueden hacer preguntas. Aquí vemos la estructura en el adulto, esto lo van a ir a repasar, anatomía macroscópica. Entonces, si lo vemos en el adulto,
tronco celíaco, de las que les mencioné en ramas grandes, arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Y así la van a estudiar en anatomía macroscópica. Ya vamos a hablar de las ramas que nos da el tronco celíaco asociado a las otras estructuras que nacen del intestino anterior. Entonces, en esta parte, si ustedes se fijan, aquí me nace el tronco celíaco. ¿Y qué ramas me va a dar? Pues esas ramas se van a asociar a las estructuras que nacen del intestino anterior. Vamos a tener una arteria, gástrica izquierda. Si ustedes se fijan acá, la tenemos, esta que ven aquí, que luego se anastomosa con la arteria gástrica derecha, que es esta que ustedes miran acá. Va a haber una anastomosis, son estructuras dentro de cavidad sumamente irrigadas y ya van a tener chance de estudiar esto más a profundidad en macroscópica. La arteria gástrica izquierda es la rama más corta del tronco celíaco y pues va a dar ramas esofágicas además, miren. Y esto pues ya dijimos que nace a partir de la aorta abdominal. ¿Qué otra rama va a tener el tronco celíaco? La arteria esplénica, que va al vaso. El vaso también se origina del intestino anterior, pero no del mismo tubo. Ya vamos a ver por qué, porque es un tejido diferente además. Y finalmente la arteria hepática común, que va a dar ramas para hígado y también para la vesícula biliar y para ciertos componentes del tubo digestivo en el lado derecho. Ok, esto solo para revisar algunas cositas de macroscópica. ¿Ustedes todavía no van por aquí en macro o sí? Ah, eso sí me olvidó preguntar. ¿Por dónde van en macro? Miembro inferior. ¿Todos? Al menos el doctor Pineda y el doctor Soler. Ok. Que van siempre juntos. Sí. No sé los demás. Bueno, todavía van por miembro inferior. Ok. Bueno, ya van a tener tiempo para ampliar esto en macro. Entonces, si avanzamos, hablemos del desarrollo del esófago. Aquí vemos el esófago, es un tubo muscular. El esófago va a estar adherido a la pared posterior del tórax y si se fijan, pues es un tubito que va a nacer caudal con respecto a la faringe. La faringe estaba aquí, digamos, y pues distal a ella aparece el esófago y es por eso que la faringe tiene un componente tanto para el sistema respiratorio, pero también tiene continuidad con respecto al sistema digestivo. El esófago es un tubo muscular que va a ir creciendo, ¿verdad? Hasta que con la longitud con la que nacemos y en el adulto pues también va a tener su longitud específica dependiendo de la altura de la persona en realidad. Como dijimos, epitelio y glándulas de origen endodérmico, no lo vayan a olvidar. Como todo este tubo va a estar obliterado inicialmente, recanaliza más o menos en la 8ª semana. El esófago es una estructura que tiene una variabilidad bien interesante en cuanto a tejido. Miren, la parte más superior del tejido muscular que tiene el esófago está caracterizado por ser músculo estriado. O sea, si lo dividiera yo en 3, el esófago, y aquí miran que tiene el hiato esofágico a nivel del diafragma, la primera porción del esófago va a tener sobre todo músculo estriado. La segunda porción tiene tejido muscular mixto. No me marco aquí esto. Porque la última parte tiene músculo liso. Eso les tiene que hacer pensar, además, que va a tener una inervación un tanto diferente. Si ustedes se fijan, parte del componente que me da origen al músculo estriado del esófago, ¿ok?, nace del mesénquima asociado al 4º y 6º arco faríngeos, porque es la parte más cercana a la faringe, si se fijan. Y las partes más distales del esófago van a caracterizarse por tener un músculo liso y eso nace a partir del mesénquima esplácnico. Entonces tiene un origen diferente y si se fijan aquí ya me aparecen 3 componentes. Hay varias cosas a tomar en cuenta en cuanto a los tejidos. Ahora, en grueso, ¿cómo se forma esto? Y aquí vamos a ver una relación bien importante que ven acá. Si se fijan, el esófago está posterior con respecto a la tráquea. Tubo digestivo, tubo respiratorio. ¿Okay? Es un trayecto también de tubos, la vía respiratoria. Entonces, si se fijan, inicialmente esto estaba unido. Tenemos la faringe y en su parte caudal vamos a ver que la faringe empieza a desarrollar, miren, esta estructura aquí como un divertículo asociado que se conoce como primordio
laringotraqueal, primordio del tubo laringotraqueal. Es muy importante que se forme un pliegue que eventualmente se convierte en un tabique o septum. ¿Cómo se llama ese pliegue? Pliegue o tabique tráqueo-esofágico. ¿Qué es lo que va a permitir que yo divida la faringe, si se fijan acá, del primordio laringotraqueal? Yo ya sé que al dividir esto acá, obviamente aquí me aparece faringe, pero eventualmente esa división se va a prolongar más y estoy dividiendo además el esófago de la tráquea, porque esto no debería de tener conexión. No necesitamos que el tracto respiratorio se conecte con el tracto alimentario. Entonces, gracias a la formación de este pliegue traqueoesofágico, ya me voy, yo sé que ya son las 2. Y de este tabique vamos a separar entonces el esófago con respecto al tubo laringotraqueal, que pues obviamente va a empezar a crear estructuras asociadas al sistema respiratorio. No olvidarlo porque puede haber patología asociada a si esto no se da bien. Y eso es lo único que les voy a enseñar acá antes de avanzar. La atresia esofágica. ¿Qué es una atresia esofágica? Una atresia, pues obviamente es un sellado, en este caso de un tubo, está obliterado, está cerrado. En este caso, si ustedes se fijan aquí, es como un saquito ciego. Y aquí vemos el esófago, ¿ok? En su parte proximal, y aquí vemos que hay una parte distal que también tiene otro saquito. Esto debería de ser así, obviamente, ¿verdad? La conexión de esófago después a estómago, pero no está porque hay una atresia esofágica frecuente que se dé en prematuros. Es frecuente que se asocie a una fístula traqueoesofágica. ¿Qué es una fístula? Es una conexión entre dos estructuras que normalmente no conectan anatómicamente. Ahora, esto que estaban viendo acá era una fístula aislada. Miren, a esto sí, perdón, es una atresia esofágica aislada. No hay fístula con la tráquea. Todos los demás componentes que vemos aquí sí los vamos a conocer como fístulas traqueoesofágicas, pero se las voy a enseñar cuando miremos sistema respiratorio la otra semana. ¿Por qué se puede dar una atresia esofágica? Porque ese tabique, ese septum traqueoesofágico que vimos que se formó en la diapositiva anterior, como que se posterioriza demasiado y pierde conexión con el tubo. Además, también puede darse porque falla la recanalización del tubo como tal. ¿Qué consecuencias tiene tener una atresia esofágica? Pues ya sabemos que es de las partes más superiores del tubo digestivo y si el feto va a estar deglutiendo líquido amniótico, no lo va a poder hacer. ¿Cómo se me puede manifestar esto clínicamente en la paciente embarazada? Polihidramnios. Va a aumentar la cantidad de líquido amniótico dentro de la cavidad uterina como tal, ¿no? La cavidad amniótica. Puede ser que también se desarrolle una estenosis esofágica que es menos complicada, por decirlo así, con respecto a la atresia esofágica. Una estenosis es un estrechamiento del canal. Para que se hagan una idea, el lumen va a estar estrechado. Lo más frecuente es que se dé en el tercio distal, aquí ya llegando a estómago. Y en este caso el problema es que no se dio bien el proceso apoptótico programado en el momento que se tenía que dar y la recanalización queda de forma incompleta. Lo que se debe hacer son reparaciones quirúrgicas en ambos casos. En el caso de la estenosis esofágica, hacer dilataciones en estos pacientes. Entonces, lo demás de las fístulas traqueoesofágicas se las voy a enseñar cuando miremos sistema respiratorio para que entiendan un poquito más el concepto. Con eso me quedo porque tengo que ir a dar clases al otro lado y pues mañana terminamos el tema, si se puede, si no, pues tendríamos que tener clase el miércoles porque es un tema bonito, pero no es tan largo, ¿ok? Pero sí hay varias cositas que explicar, muchas rotaciones, muchos movimientos que cambian la posición de las estructuras. Entonces los veo mañana, muchachos, cuídense mucho, vayan a estudiar neuro porque yo sé que